tardes tengan cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos los ciudadanos de aquí de la República Dominicana y los que también están viendo esta transmisión en vivo en los demás países de Latinoamérica y países hispanohablantes. Esta tarde queremos agradecer primeramente a Dios y por supuesto al canal 56 y al director, el licenciado José Laos, por su invitación para compartir un mensaje de la palabra de Dios con un invitado que viene desde México, desde la Ciudad de México. Esta tarde tenemos ahora el tiempo más importante, que es de presentarles al expositor del mensaje de la palabra en este día con el tema emparejamiento bíblico. Queremos darle una cordial bienvenida y una presentación al pastor y doctor Pablo Shin, quien es el director general de la Misión Buenas Nuevas México, Centroamérica y el Caribe y presidente del CLF México, Centroamérica y el Caribe. Vamos a recibirle al pastor Pablo Shin. Adelante, pastor. Buenas tardes, bendiciones para todos mis queridos hermanos, hermanas y televidentes del canal 56, del canal Gran Santo Domingo Norte de República Dominicana. Y yo soy pastor Pablo Shin. Hoy quisiera compartir con ustedes, a mí me gustaría buscar el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Si dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hoy, con un título muy especial, el emparejamiento bíblico, quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué? Es un tema un poco extraño, porque cuando nosotros leemos la Biblia, es muy diferente cuando una persona lee un capítulo de un libro de la Biblia y una persona que lee la Biblia constantemente de la forma regular, que tiene buena práctica de la lectura bíblica. En el libro de Isaías capítulo 34 versículo 16, donde Dios nos dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Nosotros, por esta cita bíblica, podemos entender el Espíritu de Dios reunió toda palabra de Dios. Sabemos que la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, pero Dios nos invita a través del profeta Isaías y dice: inquirid en el libro de Jehová. ¿Qué quiere decir? Leer la Biblia detenidamente y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Podemos entender que todas las palabras que Dios nos ha dicho tiene su propia pareja. La manera recomendable y sana y correcta, cómo se debe leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar en algunos libros un versículo, una cita bíblica que es bastante difícil entender qué significa para nosotros. Pero la Biblia que dice, no hace falta que nosotros nos esforcemos para poder comprender e interpretar, porque cada palabra
el mismo Espíritu de Dios escribió y reunió. Entonces cada palabra tiene su propia compañera. Por eso podemos experimentarnos cuando uno lee la Biblia de la forma regular. Mientras tantos que está leyendo la Biblia, encontramos una pregunta. Yo no entiendo de qué está hablando y de qué se refiere. Pero no es necesario que humanamente esforzarnos para poder tratar de interpretar. Solo seguimos leyendo. Leemos y leemos, pasamos el tiempo y de repente en algún otro libro de la Biblia o en el mismo libro de la Biblia comienza a explicar qué significa aquella frase que a mí me ha causado curiosidad y explica. Uno de ellos, por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 7, nuestro Jesucristo dijo: no todos los que dicen Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Cuando nosotros leemos este versículo, en nuestro corazón nace una duda, una pregunta. Entonces, ¿quiénes los que invocan al nombre del Señor haciendo su voluntad? Porque Él dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Entonces en nuestro corazón nace un entendimiento, no solamente debemos invocar el nombre del Señor Jesús, sino haciendo su voluntad. Y luego en nuestro corazón nace la otra pregunta: entonces, ¿cuál sería la voluntad del Señor Jesucristo? Pero ¿qué pasa cuando leemos? Esta pregunta encontramos en el libro de San Mateo capítulo 7, pero seguimos leyendo San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y cuando llegamos a San Juan capítulo 6, versículo 39, 40, 41, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo empezó a aclararnos cuál es la voluntad del Padre Celestial para con nosotros. Esta es la voluntad de mi Padre, y todos aquellos que a mí me envían, salvarlos, todos salvarlo, y nadie se pierde. Primero Jesucristo nos aclaró la primera voluntad del Padre Dios para con Él, con su enviado, con el Mesías. Y todos aquellos que Padre Dios a mí me envían, a mí me entregan, nadie perder, sino salvar a todos. Luego en el siguiente versículo, Él nos aclara la voluntad del Padre Celestial, ya esta vez para con todos los lectores, para con todos los creyentes de la Biblia. Esta es la voluntad del Padre Celestial: todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos entender bien claramente. La Biblia no se puede interpretar según la razón humana, la ciencia, ni siquiera de algún preconcepto bíblico establecido por la influencia de alguna religión. Porque los pensamientos de Dios y nuestro pensamiento son muy diferentes. Según el libro de Isaías, capítulo 55, ¿cuántos diferentes? Cómo Dios expresó, cómo los cielos, cuántos están altos, lejos que la tierra. Así son mis pensamientos y tus pensamientos, mis caminos y tus caminos. La diferencia es enorme, extremadamente, es enorme. Por eso cuando leemos la Biblia, nosotros debemos quitar nuestros anteojos del preconceptos, nuestros anteojos del pensamiento humano. Sin aquel preconcepto, con un corazón vacío, tenemos que leer la Biblia para poder percibir el corazón de Dios.
Entonces nuestro Señor Jesucristo habló bien claramente sobre dos voluntades del Padre Celestial. La primera para con Él, con su enviado. La segunda para todos nosotros y para con su enviado. Y todos aquellos que Padre Dios entrega a Él, al Cristo, Él no perderá a nadie, sino salvará a todos. En el segundo lugar, la voluntad del Padre Dios para con la humanidad, para con nosotros. Todos aquellos que ven al Hijo, creer en Él y no perderse, tener la vida eterna. Entonces, que en base de esta interpretación de nuestro propio Señor Cristo sobre cuál es la voluntad del Padre Celestial, si otra vez retomamos aquella cita de San Mateo capítulo 7, si no me equivoco, versículo 21, donde Él dijo, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Allí nosotros automáticamente podemos tener una interpretación correcta y sana, una interpretación bíblica. Entonces podemos entender a quiénes se dirigen aquella cita. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Nos hace entender, hay muchos que puedan invocar el nombre de Jesús por Señor, pero invocar es una cosa. En Romanos capítulo 10 hay una concordancia que nos concreta, nos aclara más. Todo aquel que invocare a su nombre será salvo. Pero hay otra cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo dijo, hasta los demonios invocan su nombre, conocen a su nombre, dice. Hasta los demonios invocan el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo debemos interpretar lo que Romanos capítulo 10 dice? Todo aquel que invocare a su nombre. Y más adelante sale la respuesta. Así que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces podemos entender, bíblicamente invocar al nombre del Señor de la manera correcta, no solamente de sus dos labios, de nuestra boca, invocar a su nombre. En el primer lugar, creer en Él. Al momento de oír el Evangelio, creer en Él, que Él realmente el Salvador nuestro, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Si realmente creyera en Él, ¿qué resultado podría tener en su vida de fe? Un corazón limpio, un corazón perdonado, un corazón justificado. Según el término bíblico, ser constituidos por justo ante los ojos de Dios. Luego con su boca, lo que en su corazón se cumplió, confesar, Señor, ahora entiendo, Señor, ahora yo te reconozco, creo en ti, tú me limpiaste, tú me salvaste, estoy limpio por tu sangre. De esta manera una persona puede alcanzar a la salvación bíblicamente. Entonces automáticamente nosotros podemos interpretar lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que invocare a su nombre, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen su voluntad. La Biblia nos hace entender, en esta tierra hay mucha gente que, por diferentes influencias y razones, que puedan invocar el nombre de Jesús, Señor, alguno como tradición, por parte de tradición, alguno por costumbre familiar, alguno simplemente como un conocimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere que primero nosotros le conozcamos bien el propósito y con el cual Él vino al mundo, y su muerte en la cruz y su resurrección. Es el perdón de nuestros pecados por medio de Él,
reconciliarnos con el Padre Dios y recibir el don del Espíritu Santo, convertirnos en hijos de Dios. Así que cada palabra mencionada por el Espíritu Santo tiene su compañera. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, parece, no tiene ninguna relación. Hay alguna secta que dice Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento, Dios del monte Sinai, Dios del monte Calvario, no es un solo mismo Dios, son dos dioses. Es realmente una herejía. ¿Por qué alguna persona se desvía de esta manera? Porque por su poco entendimiento bíblico no puede comprender por qué lo que el Antiguo Testamento dice, el Nuevo Testamento dice, son tan distintos, no se coinciden. Pero si realmente conociera la Biblia, todos sí se coinciden, todo tiene su coherencia, tiene una concordancia, puede adaptarse exactamente, cada palabra con su concordancia. Por ejemplo, el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, el Antiguo Testamento son de 37 libros. El Nuevo Testamento son de 27 libros. Y 39 más 27 son 66 libros. El número total de la Biblia son 66 libros. Estos 66 libros, alrededor de 1500 años, que un lapso de 1500 años aproximadamente, se escribieron por medio de diferentes periodistas de Israel, alrededor de 40 personas. Entonces, el primer libro del Antiguo Testamento es Génesis. Génesis capítulo 1 nos relata la creación de los universos y especialmente nuestro planeta. Génesis capítulo 2, como una técnica de la cámara se enfocara solo a una persona. De la misma manera, entre muchas criaturas de Dios, en el libro de Génesis capítulo 2, el ojo de Dios se enfoca a la tierra, se enfoca al hombre que Dios ha creado. Pero Génesis capítulo 2 nos explica muy bien la ubicación del huerto. Un huerto que Dios hizo para su amado, huerto de Edén. Edén significa en hebreo, y donde solamente que emana gozo, es plena alegría, placer entero, placer eterno. Dios hizo un huerto del placer entero, donde no hay nada de llanto, nada de tristeza, nada de preocupación, nada de pecados. Pero la Biblia nos describe muy bien cómo era el huerto de Edén. Del huerto de Edén hay una fuente de agua viva, agua manantial, mana agua, comienza a regar todo el huerto y luego se divide por 4 partes y regaba la tierra que se encuentra alrededor del huerto de Edén. Y también en el centro del huerto de Edén, la Biblia se enfoca, hay un árbol, y cuyo nombre es el árbol de vida. Al lado del árbol de vida, el árbol de la ciencia y bien del mal. Eso era el huerto que Dios diseñó para Adán y Eva. Pero nosotros a través de la Biblia podemos entender, nada Dios al momento de la manera repentina crea, diseña, sino hay el diseño original. De aquel diseño original, Dios en la tierra como proyectara hacia una réplica. Entonces, el huerto de Dios, que Dios
había creado en la tierra de Edén. ¿De dónde lo ha tomado este diseño? Estos sale en el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Cuando leemos el Apocalipsis, capítulo 21, especialmente el capítulo 22, nos revela el diseño del paraíso. El tercer cielo. La Biblia habla del tercer cielo, el cielo y los cielos y cielo de los cielos. En el día de la inauguración del templo del rey Salomón, en aquella inauguración Salomón, bendiciendo el pueblo, ora a Dios. Al momento de orar, él menciona sobre 3 cielos: cielo de los cielos y cielo de los cielos. Tú eres Dios de cielo de cielos, tú eres Dios de cielos de cielos. Ahí podemos ver tercer cielo. Entonces el cielo singular, la expansión de este planeta, nuestro cielo. Los cielos son diferentes universos, pero mencionó un cielo más que está encima de aquellos cielos. De nuestro Dios es Dios del cielo, Dios de los cielos, Dios del cielo de los cielos. Entonces el apóstol Pablo también mencionó sobre el tercer cielo. Él experimentó algo muy misterioso que él no quiso describir con detalle a nosotros, pero habló de sí mismo, fue llevado al tercer cielo. En el libro del Apocalipsis capítulo 22 también habla sobre el tercer cielo, el paraíso. Pero ahí nosotros podemos sorprendernos por una gran similitud y exactitud y concordancia con el diseño del huerto de Edén. Porque dice, en aquel huerto del paraíso hay una fuente de agua viva. Agua viva de eternidad eterna. Rega todo el huerto del paraíso, dice. Y también allí junto a aquel río del agua viva se encuentra el árbol de vida. Ya nosotros podemos ver, entonces el modelo del huerto de Edén, la Biblia lo ha tomado del paraíso. Pero entre el huerto del paraíso, el paraíso que es huerto de Edén, hay muchas similitudes y también la Biblia nos aclara, hay parte que no es compatible, no tiene ninguna similitud. Por ejemplo, en el huerto de Edén, sí, hay una fuente de agua viva que se brota el agua, riega todo el huerto y con el tiempo se divide, se parte por 4 brazos. Bueno, es similitud. Y también junto a aquel río de agua viva hay un árbol, se llama árbol de vida. Y también al lado del árbol de vida, árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero nosotros vemos el libro del Apocalipsis capítulo 22, el paraíso. Hay una fuente de agua viva que emana debajo del trono del Cordero, dice. Riega todo el huerto, junto a aquel río de agua viva, hay el árbol de vida. Pero ¿qué pasa? En el paraíso no hay el árbol de la ciencia y bien y del mal. Porque en el paraíso no se necesita otra ciencia, porque Dios mismo es la misma ciencia sobre el bien y el mal. Así que la Biblia, cada parábola, cada alegoría, cada palabra cuenta con su justa pareja. Por eso la Biblia que dice, inquirid en el libro de Jehová. Que lea, por favor, lea detenidamente, atentamente. ¿Por qué? Leed si faltó alguno de ellos.
ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió en su mismo espíritu. Ya nosotros podemos entender, por esta razón, en algún otro libro de la Biblia Dios dijo de una forma, una expresión bastante fuerte, que dice que lamiera la Biblia, comiera y tragara. ¿Cómo nosotros debemos interpretar aquellas expresiones tan fuertes que lamiera la Biblia? Entonces nosotros, el libro que es la Biblia, debemos lamer, debemos comérselo, debemos tragarlos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros sin alimento no podemos estar vivos? No podemos mantenernos vivos. Leer la Biblia atentamente. En el libro de Moisés, ¿no? Entonces, los mandamientos de Dios, guardarla. Por eso los israelitas tienen costumbre de guardarlo enrollado en la caja. Cada vez que ore, en su frente coloca, en su mano coloca y ora. Pero, ¿cómo debemos interpretar? Dios quiere que nosotros vivamos cerca de sus palabras, que estemos atentos a sus palabras. Ya entonces, y quisiera explicar a ustedes todo lo que en el Antiguo Testamento son tratados mencionados, presentados a la humanidad, tiene su pareja. Ya vamos a ver Hebreos capítulo 10, el texto principal del día de hoy, de este programa. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 1? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Ya que el escritor, el periodista, quien por la inspiración del Espíritu Santo escribió el libro de Hebreos, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley está formada grandemente por dos partes. Los mandamientos, las prohibiciones, las reglas son parte de mandamientos y sacrificios de ofrendas expiatorias. La ley son de 613 mandamientos. Desde el tiempo de Cristo, los líderes judíos calificaron el número de la ley, son 613, hasta fecha de hoy, así es considerado. Entre los 613 mandamientos, los 10 mandamientos son fundamentales que Dios escribió en 2 tablas de las piedras. Pero nosotros cuando leemos Pentateucos que Moisés escribió, él dice todo lo que Jehová le había ordenado, él escribió en rollo, aquel rollo dejó junto al arca del pacto del lugar santísimo, así está escrito. Entonces hay los 10 mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedras y mucho más mandamientos que Moisés, todo lo que había oído de Dios, escribió en rollo y guardó. Son 613 mandamientos. Y los 613 mandamientos podemos dividir por 2 grupos. Por 2 grupos están formados. El uno, parte de mandamientos, reglas, prohibiciones. Que el segundo, los sacrificios expiatorios. ¿Qué dice? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Dice, la ley, toda la ley, tiene la sombra de los bienes venideros. En el libro de San Mateo, nuestro Señor Cristo dijo, ustedes leen las Sagradas Escrituras creyendo que en ellas consiguen la vida eterna. Pero las Sagradas Escrituras hablan de mí. Luego, más adelante, él dice, hasta el mismo Moisés en la ley dio testimonio de mí.
Es la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. Todas las escrituras hablan de mí. La ley de Moisés da testimonio de mí. Jesús resucitado cuando apareció a dos discípulos quienes se dirigían a Emaús bien desesperados. Él cómo les ha dirigido a un verdadero avivamiento, cómo Dios les fortaleció. Empezó a explicarle sobre el padecimiento del Cristo pasado de los libros de Salmos, libro de Moisés, libros de profetas, dice. Mientras que el mismo Señor Cristo interpretaba a dos discípulos a quienes se dirigían a Emaús, libro de Salmos, la ley de Moisés, que los libros de profetas. Sus corazones ardían, que les estaba sucediendo un verdadero avivamiento organizado por el Señor Cristo. Un verdadero avivamiento puede venir a nosotros a través de las sagradas bíblicas. Sin ella no hay un avivamiento. Sin la compañía de las sagradas escrituras, si hablaríamos de un avivamiento, sería un sentimentalismo. Un verdadero avivamiento siempre deben ser pasadas, empujadas, motivadas por las sagradas escrituras. Ya entonces, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Ya entonces, reitero a ustedes, la ley está formada por dos principales, fundamentales contenidos. Parte de los mandamientos. Y los mandamientos también incluyen prohibiciones y reglas. Que el segundo fundamental contenidos son sacrificios expiatorios. Entonces, los mandamientos y los sacrificios expiatorios, los dos son, y contenido principal de la ley, tienen la sombra de los bienes venideros, dice. Ya entonces la Biblia nos aclara, el Antiguo Testamento tiene la sombra de los bienes venideros. También el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 17 y 17, él dijo así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo, él siendo humanamente fariseo de fariseos, al octavo día de su nacimiento circuncidados, nació en la tribu Benjamín, además no en cualquier ciudad, sino en una ciudad oficialmente ciudad romana, una de las ciudades más importantes de aquella época, de Tarso, de Asia Menor. Entonces, él siendo de una ciudad muy importante y además tiene ciudadanía romana, al octavo día fue circuncidado de la tribu Benjamín, recibió la formación de fariseos. En el libro de Hechos, también él a la vez estudió enseñanza de los saduceos. Entonces, él tiene una excelente y brillante formación. Después de su conversión con la guía del Espíritu Santo, él que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Incluso hasta el día de reposo es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué les parece? Imagínense, según el calendario,
el día que toca el día de reposo, queriendo guardar el día de reposo, si en el corazón no tuviera descanso, en el corazón tuviera un asunto pendiente, solo está distraído, piensa en hacerlo, pero por ser el día de reposo nada puede hacer. ¿Eso realmente sería un verdadero reposo que Dios ha querido? Con el corazón cargado, con el corazón trabajado, tan solo por fecha, hoy ya es el viernes de la noche, hasta el sábado de la noche en esta hora, es el día de reposo, nada puedo hacer, tengo que guardar el día de reposo, pero tu corazón no descansa. Tu corazón está muy trabajado, muy cansado. Eso no sería el reposo que realmente nuestro Dios ha requerido. Nuestro Señor Jesucristo dijo, todos los que estáis trabajados, cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Ya nuestro Señor Jesucristo nos reinterpretó el verdadero reposo. ¿Qué es el verdadero reposo? Mientras que tu corazón está trabajado, cargado por alguna enfermedad, por alguna deuda, por alguna culpabilidad, ¿tú realmente puedes entrar en el verdadero reposo de Dios? El reposo en que Dios totalmente pudo descansar porque Él acabó su obra, no tuvo nada que hacer más. Con tu corazón trabajado, con tu corazón condenado, con tu corazón cargado, tan solo viendo el calendario, hoy me toca el día de reposo, voy a guardar, pero tu corazón no descansa. Eso sería realmente el reposo que Dios nos había mencionado, el reposo que Él nos ha requerido, en ninguna manera. Por eso aquí dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Por eso, no debemos juzgar en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque son absurdos realmente en Cristo Jesús. Lo más importante, que tu corazón realmente está en un verdadero reposo o no. Tu corazón realmente está libre de la carga del pecado. Tu corazón realmente está libre de diferente carga de tu vida por Cristo. Ese es el punto, es el grano. Ya entonces nosotros a través de la Biblia vamos a hacer, por eso hoy yo he elegido por título de esta transmisión, este programa, el emparejamientos bíblicos. ¿Qué debemos emparejar? Emparejamiento bíblico, ¿qué significa? Cada cual en la Biblia tiene su pareja. Ya entonces en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver muchas ofrendas expiatorias. El libro de Éxodo son de 40 capítulos. Entre 40 capítulos sobre los mandamientos ocupa 4 capítulos. Nos describes. Pero sobre el diseño del tabernáculo es la casa en donde se puede realizar ofrendas expiatorias y también la modalidad cómo se debe ofrecer ofrendas expiatorias. Dios ocupó 12 capítulos, casi triples. Entonces podemos ver en qué estaba enfocado el interés de Dios. Él sabía que los israelitas son incapaces de poder cumplir todos los mandamientos. Por eso Él ocupó el triple espacio, son 12 capítulos, en el caso que alguien quiere cometer algún pecado y pecare y violare contra algún número de mandamientos que no se ha de hacer, ¿qué debe hacerse para ser perdonados? Entonces, desde cuando se constituyó el tabernáculo de Moisés, más adelante será reemplazado por el templo, de toda la manera es la casa de Dios, aquella casa, aquel tabernáculo también es sombra, su verdadero modelo está en el cielo. Por eso la Biblia dice, cuando Moisés estaba en la cumbre de monte Sinai, Dios en la visión a él le mostró el modelo del templo celestial y Moisés en la tierra hizo una réplica.
el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, Zorobabel, que el rey Herodes, son réplicas. Debemos tomar en cuenta como una clave fundamental para poder entender sobre estas ordenanzas. El verdadero templo está en el reino de Dios. En la tierra, aunque sea una casa de tienda, una casa hecha de material noble, son réplicas. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, en el templo, cada día se ofrecía la ofrenda por el pecado que cada uno del pueblo seguía cometiendo. Cada vez que cometa un pecado y luego cuando conociera con la sangre de una ofrenda nueva. Porque la sangre de un animal no tenía vigencia para poder perfeccionar eternamente a los que se acercan a Dios en este culto, sino la sangre de animal, aunque sea el cordero, la cabra, el macho cabrío, solo pudo expiar un solo pecado de aquel adorador quien traía esta ofrenda. Por esta razón, a la puerta del tabernáculo, el templo, se formaba una infinita cola de pueblo cada día. También algunos principales judíos, reyes, porque no hay quien no peca como la Biblia, no hay alguna carne que no peca, no hay algún hombre que no peca, la Biblia lo comprueba. Todos los seres humanos no están exonerados de cometer errores, pecados, porque somos hijos del hombre pecador Adán. Cada día peca trae una ofrenda, cada día diferente ofrenda, para poder ser expiados, ser redimidos. Especialmente cuando leemos el libro de Levítico capítulo 4, donde habla de 4 ofrendas expiatorias, cuando el sacerdote ungido cometiere, cuando el jefe del pueblo cometiere, cuando una congregación cometiere, cuando uno del pueblo cometiere algún pecado, ¿qué debe hacerse para ser perdonados? Entonces, miles, tal vez millones de ofrendas expiatorias sacrificadas antiguamente tienen la sombra de los bienes venideros. Y aquellas ofrendas se apuntaban a una sola ofrenda que ha de venir. Aquella ofrenda será llamada el Cordero de Dios. Como el profeta Isaías, en capítulo 53, versículo 6, él describe muy bien: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se aparta por lo suyo, mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Según esta gran profecía redentora, ¿qué pasa? Ha de venir un cordero inocente. En él Jehová cargaría el pecado de todos nosotros. Sin alguna duda, el bien venidero de estas sombras de millones, incontables ofrendas expiatorias, es un solo Cordero de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, el único Redentor y Salvador. Por eso el Juan el Bautista lo llamó en San Juan capítulo 1, versículo 29, después que él lo había bautizado en el día siguiente. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, después del bautizo que él lo había realizado, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, después que él lo había bautizado en el día siguiente, ¿cómo expresó? He aquí, atención, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan el Bautista con el ojo espiritual, ¿cómo lo vio? Es el Cordero, el mencionado, profetizado el Cordero de Dios, en quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Él llevaba consigo el pecado del mundo. Sobre esta parte el apóstol Pedro también, en el libro del Pedro, él mencionó, él mismo no pecó, no tuvo ningún pecado, llevó nuestro pecado en su propio cuerpo, dice. Fue colgado en madero. Y Pedro dijo, el que murió, él terminó con el pecado del mundo, dice. Entonces Jesucristo en su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros, aunque no tenía su propia culpa. ¿Por qué tuvo que ser desamparado por Dios? ¿Por qué tuvo que ser rechazado? Porque en su cuerpo llevaba el pecado del mundo, dice. Jesús, crucificado en la cruz, en sí, aunque era inocente, pero ante los ojos de Dios no ha sido inocente. Porque realmente Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, para Dios la crucifixión de Cristo no fue un solo padecimiento del Señor Jesucristo, sino la crucifixión del Señor Jesucristo fue el juicio final del pecado del mundo entero. Su muerte, su resurrección nos ha traído el perdón del pecado. Todos nuestros pecados son perdonados por su nombre. Somos justificados, santificados, llamados a ser santo y justo por Dios. Ya entonces, el bien venidero de millones de ofrendas ha sido el Señor Jesucristo. Pero según la ley de Moisés, en el día de Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, según el calendario hebreo, en el día en que la nación Israel, todos los israelitas, los pecados que durante un año ellos cometieron, tenían que ofrecer una ofrenda para ser expiados. Pero en ese día, por ser muchos, cada quien no puede poner su mano sobre la cabeza conforme a la ordenanza, porque es la transferencia del pecado, sino un representante. Él solo pone su mano sobre la cabeza de el animal representante que Jehová eligió, el macho cabrío. Entonces el sumo sacerdote originalmente, el primer sumo sacerdote Aarón, él solo pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío elegido por Dios. ¿Qué pasa? Confesando, de esta manera él ponía en aquel macho cabrío todos los pecados, todas las rebeliones que la nación Israel durante un año cometieron, dice. Luego, sacrificando a aquel macho cabrío, y luego el segundo macho cabrío para hacer una actuación, para hacer, llevarlo al desierto, llevarlo a un valle, y luego aventarlo que se muriera. De esa forma daba a entender al pueblo de Israel, todos los pecados que ellos durante un año cometieron son perdonados, son expiados. Son dos sacrificios, uno para Jehová, el otro para ser enviado al desierto. Entonces, por la muerte del primer macho cabrío delante de Dios, todos los pecados de ellos que durante un año cometieron fueron perdonados. Y la sangre como señal salpicaba 7 veces sobre el propiciatorio del lugar santísimo, o sea, la tapa del arca del pacto. Y luego el otro macho cabrío mandaba a morirse en el desierto. Después de haber llegado en Jerusalén, cerca de Jerusalén hay un valle, se llama Valle de Azazel, lo llevaba ahí, lo aventaba, se cayera al abismo, muriera. Así los israelitas obtenían el perdón total de todos los pecados que la nación Israel durante un año cometieron. Es la ofrenda la más grande, mayor del Antiguo Testamento. Yom Kippur, la gran expiación. Pero esto también tiene la sombra de los bienes venideros. ¿Por qué? Aunque es la mayor ofrenda, pero solo para la nación Israel. Su vigencia, un año. ¿Por cuántos pecados? Una nación durante un año, todo lo que cometieron. Tiene la sombra
sombra en sí no es el bien venideros. Porque el mundo que Dios ha creado no solamente es Israel, este planeta completa, desde cuando el primer hijo de Adán nació hasta algún día el último hijo de Adán que muera, es el mundo. Entonces, para poder llevar el pecado del mundo, Dios preparó el Cordero de Dios. Es nuestro Señor Cristo, el Verbo encarnado, Dios encarnado. Una ofrenda que representa para toda la humanidad. Bueno, entonces para la transferencia del pecado, el pecado debe proyectar a nosotros cómo el pecado del mundo Dios pudo transferir al cuerpo de sus corderos. Debemos buscar la pareja del sumo sacerdote, el representante en el día Yom Kippur, representando a una nación. Él solo pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío, pero hace pasar el pecado de la nación Israel. Es sombra y figura de quién debería ser el bien venidero de estas sombras. Por eso hoy el título es emparejamiento bíblicos. Ya, la pareja de millones de ofrenda es el Señor Jesucristo, verdadera ofrenda. Entonces la pareja de aquel sumo sacerdote, quien en la misma época de Jesucristo proyecta al mundo entero, cómo Dios puede poner el pecado del mundo en el cuerpo del Señor. ¿Quién sería? ¿Qué dice San Lucas capítulo 1 versículo 5? Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ya que San Lucas capítulo 1 versículo 5 nos describe sobre los padres de Juan el Bautista. Su padre Zacarías, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. ¿Quién es Abías? El octavo nieto del primer gran sumo sacerdote Aarón. Quiere decir que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es el descendiente legítimo del sumo sacerdote Aarón. ¿Y con quién estaba casado? Con una mujer, Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Entonces San Lucas capítulo 1 versículo 5 enfatiza maravillosamente a los lectores de la Biblia sobre la identidad la identidad de Juan el Bautista por ambos padres legítimo descendiente de Aarón. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué testimonio dio sobre Juan el Bautista? San Mateo capítulo 11 versículo 9 al 14. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, ya Jesús dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quisierais recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. O sea, según la gran profecía del libro de Isaías, Malaquías, antes de la llegada de nuestro Señor, el Salvador, el Redentor, Dios enviaría delante de él su profeta. Será llamado el profeta Elías, regresados. Antes de la llegada del Salvador, el Señor, Dios iba a enviar el profeta del Salvador, quien prepararía el camino del Salvador. 6 meses antes del nacimiento del Señor Jesucristo fue enviado un hombre cuyo nombre es Juan. Pero es muy importante la identidad de Juan. Eres descendiente legítimo de Aarón, de ambos padres.
Además, en los días del rey Herodes, durante la dinastía herodiana, en el país de Israel ya no hubo más el verdadero sumo sacerdote según la ordenanza levítica de la familia de Aarón. Porque Herodes es edomitas. La familia edomita se ha apoderado de la nación Israel porque ganaron favores de las autoridades romanas. Mientras que familia Herodes reinaban sobre la nación Israel hasta la época de Cristo, en Israel ya no había más un sacerdocio bíblico del sumo sacerdote, sino quien quiera al ganar favores de Herodes. Herodes los elegían. ¿Qué pasa? En los días de Herodes, mientras tanto que la nación Israel es una época, ya cesó el sacerdocio, sumo sacerdocio, o sea, el orden sacerdotal del sumo sacerdote Aarón, ya cesó, no había existido. Son falsos, son políticos. En aquellos días de ambos padres, descendiente de Aarón, nació un legítimo descendiente de Aarón, Juan el Bautista. Jesucristo dio un testimonio maravilloso. Entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado el otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es el mayor entre todos los que nacen de la mujer, además de sangre fina de Aarón. ¿Qué pasa? Él es el profeta de Jehová, profeta del Señor. 6 meses antes de Jesucristo fue enviado. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué significa este bautismo? El bautismo es un ritual judío y su término original hebreo es tevilá. Tevilá es inmersión. Para realizar inmersión, un bañado, en el caso que una persona por sí misma se realiza tevilá, él se asienta debajo de agua, se levanta. Pero en el caso que un profeta, un sacerdote realiza tevilá por alguien, que hace, pone sus 2 manos sobre la cabeza de él que recibe el tevilá, luego lo ponen debajo del agua. Juan el Bautista recibió la autoridad por parte de Dios para el bautismo. Su bautismo, el descendiente de Aarón, el profeta del Señor Jesucristo, para el arrepentimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tuvo que arrepentirse? No tenía nada de que arrepentirse. ¿Qué sucede? San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, porque es el bautizado por él. Para ser bautizado por él. Más Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ya Jesucristo, cuando buscó a Juan el Bautista se sintió difícil. ¿Por qué tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cuál fue la palabra de nuestro Señor Cristo? Su orden hacia Juan el Bautista. Deja ahora, realízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo se cumple toda justicia? Cuando el pecado del mundo se traspasa al cuerpo del Señor Cristo, la justicia se realiza. Y Juan, a él le impuso su mano, realizó tevilá, el bautizo. ¿Qué pasó? Al día siguiente, cuando Juan el Bautista vio al Señor Cristo, dijo San Juan capítulo versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De esta manera la Biblia nos muestra cómo el pecado del mundo entero fue transferido al cuerpo del Señor Cristo, por medio de Dios. Pero Dios utilizó un siervo suyo, Juan el Bautista. Por su mano impuesta sobre la cabeza de Jesús, la Biblia proyecta a los lectores de la Biblia. El pecado del mundo fue transferido en el cuerpo del Señor Cristo. Se dirigió a Monte Calvario. ¿Cuál fue su última palabra? Consumado es. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá terminado? Su misión principal, medio de su cuerpo, quitar el pecado del mundo. Al momento de morir dijo, consumado es. ¿Qué ha consumado? Él ha perdonado el pecado del mundo. Él ha expiado el pecado del mundo. Así que nosotros bien claramente podemos entender cómo la Biblia está formada.
totalmente está emparejada. Cada palabra, Jesucristo nos ha traído el perdón total de nuestros pecados. Nos ha traído redención eterna en su resurrección. Con su sangre no entró al templo de Jerusalén, sino el verdadero templo del cielo. Entró al lugar santísimo. Sobre el propiciatorio salpicó su sangre, ha obtenido eterna redención. Hermanos, hermanas, Cristo nos ha perdonado. Dios nos ha dado la redención eterna. Crean en Él, obtengan la vida eterna y el perdón de sus pecados. Y Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.